Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Posiblemente, si tuviéramos que caracterizar América Latina, ese espacio enorme que empieza en el Río Grande, ahí en México, hasta Punta Arenas, Ushuaia en el sur, podríamos caracterizarlo como un enorme espacio de corrupción y de narcotráfico. Porque eso sí que caracteriza prácticamente casi a todos los países, o a todos, derechamente. Eso es América Latina. Vamos a hablar de corrupción en el día de hoy con Alberto Prej. Él es abogado, magíster en comunicación política y asuntos públicos y miembro del directorio de Transparencia Internacional. Vamos a hablar de corrupción en Chile, porque nosotros nos preciamos, los chilenos, como que aquí hay poca corrupción o casi nada, y de corrupción en América Latina. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Tomás. Encantado de conversar contigo. ¿Hay corrupción en Chile? Pero por supuesto. Es que te lo digo porque... ¿Hay corrupción en Dinamarca? Hay corrupción en Dinamarca. Sí, pero hay nivel en Islandia también. Por supuesto. Pero en Chile, ¿cuánta corrupción hay? Mucha corrupción. Ya. ¿Ah? Es que eso mucha corrupción. Y en Dinamarca no mucha. O sí mucha, pero muy distinta. Los bancos daneses corrompen a través del lavado de dinero y el Danske Bank corrompe. Sí, pero... Lo que pasa es que en Chile vivimos durante mucho tiempo en una ficción de que éramos no solo la copia feliz del Edén, como dice el himno nacional de este país, sino que éramos el Edén. Recuerda que hay un presidente que pocos días antes de un estallido social gigante, que todo el mundo conoce en nuestra región, 2019. hablaba de que estábamos en un oasis. Y siempre nos hemos preciado de creerse en un oasis. Y la verdad que puede ser distinta, puede ser menos expuesta, puede ser más sofisticada, quizás con instrumentos tributarios, con licitaciones que no son licitaciones, con tratos directos que no son tratos directos, con distintas formas, pero es corrupción pura y dura. Y a un paso de convertirse en la misma corrupción que existe en el resto de Latinoamérica. Mira, posiblemente para los telespectadores que no son de Chile, uno podría recordar que hace no tantos años, cuando alguien tenía que pagar el pasaje de un bus del transporte público y no podía subir por la puerta delantera donde se le cobraba,
y subía por una puerta trasera porque era el lugar donde podía en ese momento subir al bus, entregaba el dinero del pasaje y este dinero pasaba de mano en mano hasta llegar al señor que cobraba, al chofer que estaba en la parte delantera. Eso hoy día sería imposible. Absolutamente. Bueno, es que cuando uno habla de corrupción cree en política, grandes empresas, confabulaciones, pero está esta corrupción, la del día a día, la pequeña. Pero eso, Tomás, tiene con algo que yo digo es la caída de los ídolos. Este era un país donde cuando uno viajaba afuera, lo primero que uno decía era la policía chilena jamás lo haría. Recuerda que nosotros tuvimos un funeral del general del pueblo. O sea, salió Chile completo por la muerte de un general que cae en un helicóptero en Panamá de una manera muy trágica. General Bernales. General Bernales. Y nos descubrimos muy poco tiempo de que en Carabineros hay una red de corrupción de las más grandes y no al nivel de los sobornos pequeños, sino a un alto nivel. Luego vemos que para muchos fue una desilusión, para mí nunca, por supuesto, que el dictador nuestro, que era un gran violador de derechos humanos, también era un gran ladrón. Porque si de algo se jactaban los pinochetistas era, bueno, sí, mira, acá se cometieron abusos, le ponían flores, dictadura pura y dura, por supuesto, pero el tipo nos robó, nos salvó del hoyo económico, del socialismo, etc. Ladrón, igual que los otros dictadores. La iglesia, que se nos cae a nivel global, por otro lado, y por otro lado empiezas a ver en el ejército, grandes empresarios, etc. Entonces, el decaimiento nuestro va desde la base, pero también va desde la cúpula. Yo recuerdo hace algunos años, cuando gobernaba el presidente Ricardo Lagos, en algún momento se descubrió los sobresueldos que en sobres llegaban a ministros y a otros funcionarios, subsecretarios, etc. En sobre. O sea, el sueldo más que era un sobresueldo. Y se le ocurrió a alguien, un subsecretario de la época, Jorge Burgos, decir, estamos recibiendo esta plata, hay que tributar. Y modificó su declaración de impuesto para tributar. Todos lo miraron como un tonto, un tarado, un imbécil, un nerd, cualquier cosa. Pero lo peor de eso es que el director del Servicio de Impuestos de la época, hombre de la exclusiva confianza del presidente Ricardo Lagos, dijo que sobre sueldos no se tributa cuando la regla general es que todo ingreso tributa, ¿no es cierto? Recuerdo. ¿No te parece que ahí hubo un... Claro, es difícil establecer hitos, pero que ese podría haber sido también un hito? Ese es un hito como, por ejemplo, a nivel de la corrupción privada, a nivel global, es un hito el caso Siemens. En Siemens los sobornos se aprobaban en el directorio en Berlín. En el directorio. O sea, obvio que si yo quiero hacer negocios en el África subsahariana tengo que pagar sobornos. Y ese modelo, absolutamente, digamos, inmoral, desde el punto de vista de la moralidad, pero también desde el punto de vista de la legalidad, es el que se resquebraja y también se resquebraja en Chile. Recuerda que el primer escándalo grande, porque digo el primero porque creo que viene uno peor, estamos viendo uno peor, de financiamiento ilegal de la política, es con documentos tributarios. O sea, en Chile se tributaba, y claramente esos hitos, sobresueldos, Mobgate, y bueno, el escándalo de financiamiento ilegal de la política, van demostrándonos que nuestro nivel de mugre debajo de la alfombra era mucho mayor del que creíamos, por supuesto. Humberto Viedo, Juan Miguel Fuente Alba, etcétera, etcétera. Son todos generales, Oscar Izurieta, todos generales que en Chile están siendo investigados porque son generales corruptos, generales que se apropiaron de fondos, principalmente, hay otras aristas, pero principalmente de los fondos reservados. Alberto, esto es muy grave porque posiblemente nadie tenga en la cabeza un concepto más claro de la seguridad nacional que un militar. Absolutamente. Y los expertos en esto, pero no somos nosotros. Y resulta que los fondos reservados están destinados a la seguridad nacional, a pagar informantes, a pagar, bueno, todo eso que se hace por las Fuerzas Armadas, los servicios secretos, pero hay que utilizar esa plata bien, pum, y se la embolsaban. Bueno, están todos investigados, toda la cúpula militar chilena. Tengo la suerte de hacer clases en la Academia de Guerra hace varios años, ¿no? Clases muy ocasionales, por si acaso, no tengo un contrato con ellos, ni mucho menos. Y todos los años trato de hablar esto con los coroneles que están ahí, decirles, mira, el gran problema de seguridad nacional que hoy día tienes tú es la corrupción. Más cuando tenemos un ejército que hoy día está desplegado, que está cuidando nuestra frontera. Entonces pensar que el Tren de Aragua o otra banda no quiera sobornar a un soldado que está en la frontera es ser iluso. Pensar que tenemos un santo varón o mujer que está ahí desplegado en la frontera. Bueno, evidentemente el ejército chileno, entre otras instituciones, tenía una sensación de la impunidad por una parte y de una falsa moralidad por otra,
¿Qué terminó siendo crisis? Recordemos que a Juan Miguel Fuentealba la Fiscalía chilena está pidiendo 15 años de cárcel. Para que te pidan en este país 15 años de cárcel por corrupción, tienen que haber sido muchos los delitos muy reiterados. Y a la esposa le están pidiendo 10. Exactamente. Porque actuó como palo blanco. Es que evidentemente, Tomás, lo estoy viendo en algunos casos en que somos querellantes, en mi estudio particular, y siempre hijos, amigos, parientes. El corrupto en general va a usar su red, cada uno no tiene que ser ingenuo, ¿no? Veamos casos, por ejemplo, en los municipios. ¿Quiénes eran los secuaces que se están investigando del alcalde Torrealba en una comuna rica de Santiago? Bueno, sus amigos de toda la vida, que finalmente lo delatan, pero su amigo de toda la vida. Alberto, esto tiene muchas connotaciones, ¿eh? Pero una de ellas es que yo tengo dudas que un ejército corrupto pueda pelear. Es imposible que pueda pelear. Por eso te Porque digo, para eso están, por si un país agredido tenga que pelear. por eso, la corrupción en un ejército no es un problema de moralidad, es un problema de seguridad nacional. O sea, si tú eres sobornable o eres capaz de robarte gastos que son para la seguridad, para pagar inteligencia, bueno, ¿quién te dice que no te pueda pagar una potencia extranjera para que tú entregues información? En el ejército no solamente los comandantes en jefe robaron, sino que también mediante, cuando existía la ley del cobre, esto del 10% para las Fuerzas Armadas, también robaron. Y ahí robaron personas de graduación inferior, y había toda una red de corrupción con respecto a esos dineros, con respecto a la compra de armas, con respecto a la mantención de los sistemas de armas. Puros negociados. La diferencia, o sea, yo espero, porque tengo esperanza, ¿ah? Que la gran diferencia que desde el caso, digamos, Balmoval, el caso de los Pinocheques, ¿ah? Donde no pasó nada, recuerda que el presidente de la República dijo, razones de Estado para no investigar al hijo corrupto del dictador. Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Exactamente. Aquí no se investiga porque razones de Estado, porque estaba Estado. Pinochet encima. Exactamente. Desde ahí en adelante se dio una señal que la impunidad podía ser total. Y de hecho, los casos que tú recién me reseñabas, mira cuál ha sido la sanción penal que han tenido. Por eso yo creo que el caso Fuentealba es tan importante. O sea, si a Fuentealba, el Ministerio Público, logra condenarlo por una condena sobre 5 años, ¿ah? Su pretensión es 15, pero sobre 5 años, por lo menos tenemos la esperanza de que algo ha cambiado y que por corrupción un militar sí se puede ir preso. Porque militares corruptos de alto rango presos, en Chile no tenemos. En Chile no tenemos. Y todos esos casos anteriores, ¿ah? Muebles de Ratán, ¿ah? El caso de la Fuerza Aérea, caso Fragatas, en el caso de la Armada, no terminaron con penas efectivas de cárcel. Alberto, en algunas oportunidades alguien viaja a algún país de Latinoamérica y le dan le hacen una recomendación. Le dicen, mira, si tienes algún problema, no te acerques a la policía. Justamente lo contrario que uno podría esperar. No, ¿pero por qué? No, porque ahí vas a correr más peligro. Entonces no te acerques a la policía. Y eso ocurre cuando las policías se corrompen. En Chile hubo un fraude en Carabineros por 28.000 millones de pesos. Es una cantidad enorme, son más de 30 millones de dólares, 30 y tantos millones de dólares, donde en finanzas de Carabineros. Pero aquí hay un detalle. Todo el mundo sabía que el que pasaba por finanzas se enriquecía. Así es. Todo el mundo lo sabía. Entonces, ojalá que me toque ir a finanzas. Y el general que estaba a cargo, Flavio Echeverría, porque cuando se despertó la alarma, y la alarma llegó del Banco Estado, y se dirigieron al general encargado de finanzas. Eso no fue el Banco Estado. Fue en el sur. Fue el Banco Falabella. ¿Y por qué lo digo? Porque el Banco Estado, donde estaban las cuentas de la gran mayoría de los uniformados, falló completamente. Tiene razón, fue el Banco Falabella. Tiene razón. ¿Y qué pasó? Que le preguntaron al corrupto, pues, y el corrupto dijo que no pasa nada, esto es un error computacional, cualquier cosa, después lo descubrieron. Pero había una enorme cantidad de carabineros involucrados y del alto mando. Y resulta que Carabineros ha tenido otros casos de corrupción, no es el único. Y la pregunta que te quiero hacer es si tú crees, si es que la policía chilena se está corrompiendo. A mí, obviamente ese caso me preocupa muchísimo, pero el que más me preocupa es uno que ustedes develaron hace muy poco tiempo acá en la radio Bio Bio. Policías que extorsionaban a comerciantes para protegerlos del crimen organizado. Si esa frontera se rompe masivamente, se rompe el Estado de Derecho. Y esa todavía, al menos en la apariencia, sigue siendo una de las diferencias que nosotros podemos tener con estados al resto de Latinoamérica que están al borde con los estados fallidos. Pero yo creo que mira, todo esto puede ser, y esto es peor todavía,
en la policía chilena es sistémico. ¿Y por qué digo esto? Está el caso del robo enorme, más de 30 millones de dólares, que ha aparecido poco además, porque lograron ocultar el dinero. Lo segundo, no hay posiblemente corrupción, incluso más que esto, no hay corrupción más grande cuando los policías inventan pruebas para incriminar a inocentes. Por supuesto. O sea, eso es lo peor. Policía, un ministro de fe. Es la operación Huracán, con este asunto de un sistema computacional falso que es Antorcha, donde se trata de involucrar a mapuches e incriminar. Yo quiero invitar a la gente que googlee, porque el caso es realmente irrisorio. O sea, era todo tan absurdo que habían software que era imposible tecnológicamente que existieran. Y se pagaban por eso. Con ¿te acuerdas del profesor Schmidt? Sí, claro. Personajes casi de película, de serie. A mí eso me impresiona y habla de la impunidad nuevamente. Lo burdo que han sido estos casos para ocurrir. En la policía civil también, en el caso de Espinosa, como encargaba supuestamente a su estafeta, a su ayudante que le llevara dinero. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, el problema es sistémico en algunas instituciones en cuanto ya no podemos hablar de casos aislados. Yo me acuerdo del caso de Camilo Catrillanca, un mapuche que le dispararon por la espalda y mintieron desde el presidente de la República para abajo, al ministro del Interior de la época, tuvo que salir el general director de Carabineros porque mintieron. Entonces hay como una mentira en algunos casos bastante permanente. Bueno, absolutamente. Y vuelvo a insistir, la palabra clave y para Latinoamérica es impunidad. ¿Qué harías tú? Porque resulta que llegó el gobierno de Gabriel Boric, dijeron que había que finalmente hacer una nueva policía. En el fondo era eso, una especie de invención de una nueva policía frente a todos estos hechos. Pero han pasado los meses y no tanto, y ya no se habla de eso. Se eliminó esto y se dice otra cosa. Yo no digo que esa habría sido la solución. Lo que estoy diciendo es que la solución que propusieron ya no existe. ¿Qué haría? Sí. Haría algo bastante contrario a lo que se está haciendo. Quizás voy a partir por atrás. Lo peor que puede pasar es que saquemos al ejército a cumplir labores de policía. Porque un corrupto con fusil es más peligroso que un corrupto con pistola. Es una alegoría, por supuesto. Y la policía chilena tiene que tener un cambio en cuanto a su profesionalización. Esto yo alguna vez lo hablé con mandos de las Fuerzas Armadas también, en el sentido de que, ¿por qué la unidad de finanzas tiene que estar a cargo de un general y no a cargo de un ingeniero comercial que vaya rotando cada 3 años? General que no sabe de finanzas, por supuesto. Y esto ocurre para Gendarmería de Chile, para Carabineros, para la Policía de Investigaciones. O sea, las áreas de personal, de recursos humanos, etcétera, que no son áreas de policía, digamos, netamente policiales, debiesen ser áreas profesionales y con rotación. Y que no sean los hijos de Carabineros, que son ingenieros comerciales, los que queden ahí, porque eso ocurre también muchísimo. O sea, hay que romper un poquito esta lógica de la familia, y que es muy difícil. Si tú te fijas, la familia aduanera, la familia militar, la familia notarial, la familia, esa es la más poderosa, la familia notarial. Bueno, esas familias hay que romperlas. ¿Hay familia judicial? Bueno, el besamanos es claro en Chile. Y en un país, a un juez honesto que haga carrera honestamente, le va a costar más muchas veces que a un juez que venga de carrera y de familia judicial. Mira, en Estados Unidos, el señor que tiene vocación de banquero solamente puede hacer eso, ser banquero. Hay una razón, porque el banquero le pide al señor que pide plata todos sus antecedentes, que ni tú ni yo se los podemos pedir, entonces tiene información muy privilegiada. Así es. Y porque además otorgar un crédito otorga poder, confiere poder. En Chile, un día, el hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, con su esposa, Natalia Compañón, fueron a hablar con el hombre más rico de Chile. Es un hombre riquísimo. Para poner en contexto, Donald Trump, que todos dicen que es un multimillonario, tiene 4.500 millones de dólares, claro. Y Andrónico Luksic tiene más de 20.000, la familia. Pero él personalmente es más rico que Trump, y por lo tanto la economía chilena tiene un poder enorme. Y él les dio el crédito de 10 millones de dólares sin respaldo, y ese crédito fue aprobado un día después del triunfo de Michelle Bachelet, de la madre del señor que pedía el crédito. Y no pasaba nada, y no ha pasado nada, ni con Luksic ha pasado algo, nada. Se investigó después los negocios que hicieron con esa plata, pero no el otorgamiento del crédito, y esto sigue igual.
Y no hay ningún proyecto para decir que el banquero sea solo banquero, nada. Si tenemos un problema en Chile es la desigualdad en la justicia. ¿Ah? Y yo creo que en eso se ha hablado mucho, pero se ha hecho poco. ¿Ah? Cuando vimos, de hecho, este escándalo, pero también los escándalos de financiamiento de la política, incluso los escándalos que están ocurriendo hoy día, vemos que los más grandes nunca ni siquiera pisan un tribunal. Guillermo Ponce de Lerú no ha pisado un tribunal. No digo que sea culpable, que no, ese es un problema de la justicia, no es un problema mío. Pero si hay una empresa que se dice que está pagando, financiando ilegalmente la política, además cometiendo delitos tributarios, etcétera, y esos juicios siguen lo mínimo, es que el mayor controlador tuviera por lo menos un reproche penal. Oye, mira, te propongo algo, hagamos un alto, hablemos de ese caso, porque este es un caso donde una empresa, que además la empresa es del yerno del general Pinochet, no es cualquiera, financió todo el arco político prácticamente, y casi no hay sanción por decisión además presidencial. Absolutamente. Volvemos en un instante. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Conversamos con Alberto Prej y, mira, estábamos conversando de Sokimich, expliquemos Sokimich. Sokimich es la empresa del litio en Chile. Sokimich es una empresa enorme, hoy día asociada con los chinos son minoritarios, pero están ahí, y que el año pasado entregó al Estado con impuestos casi el doble, un poquito menos del doble de lo que entregó Codelco, que es la empresa minera más grande del mundo. O sea, eso es Sokimich hoy día, es gigantesco. Bueno, resulta que Sokimich financió la política en forma oscura a todos. Resulta que el gobierno de Michelle Bachelet, cuando se empezó a investigar esto, cambió al director del Servicio de Impuestos Internos, el director del Servicio de Impuestos echó al director jurídico y se acabaron las querellas. Se terminaron las querellas y se terminó el asunto porque eran por delitos tributarios. Resulta que se necesitaba necesariamente una querella al Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué costo político, si es que hay alguno, ha pagado Michelle Bachelet, han pagado sus ministros, ha pagado el Partido Socialista por haberse yo diría, amnistiado? Porque eso fue. ¿Sabes quiénes pagaron el costo? ¿Quiénes? Los comerciantes del centro de Santiago cuyos locales fueron incendiados. Por las protestas. El 2019 por el estallido. Los jóvenes que perdieron los ojos en las protestas. Los ciudadanos que tuvimos que cambiar de pega, porque también yo vi un resentimiento importante en ese momento, porque era muy difícil trabajar, etcétera, por esos momentos. ¿Ah? Los medios y los periodistas que no pudieron salir a la calle a cubrir, ustedes lo vieron cuántas veces. Y finalmente la ciudadanía pagó el costo. ¿Con qué cara habla Michelle Bachelet después de todo y sigue dando cátedra después de todo esto que hizo? No es la única, obviamente, pero ella tomó una decisión porque el Servicio de Impuestos Internos dependía de ella. Yo creo que ¿Quién le pide cuentas? Yo creo que evidentemente... Estamos hablando de corrupción, ¿eh? Por supuesto. Y de la protección de la corrupción.
hay un momento que hay que saber retirarse. Y los políticos, no solamente en Chile, no saben cuándo retirarse. Hay una forma de hacer las cosas que ni la prensa libre hoy día tolera, que ni la sociedad civil honesta, porque hay sociedad civil muy deshonesta, no tolera, y que los ciudadanos honestos tampoco toleramos. Ese mundo cambió. Y el político que no entienda eso se expone evidentemente al comentario que tú acabas de hacer. Mira, tengo acá la carta que mandó el director jurídico del Servicio de Impuestos Internos en ese momento, que lo echaron porque quería hacer algo muy simple que cualquier abogado lo puede entender: querellas contra todos por igual, independientemente de quién sea. Y que la justicia vea. Y que la justicia vea, ¿no es cierto? Y él dice, cuando se va y manda una carta interna, un correo interno a los funcionarios, dice en un párrafo, esto es más largo: nos ha tocado enfrentar en los últimos meses una situación muy difícil y compleja relacionada con la investigación de delitos tributarios, cohecho, soborno y otros ilícitos que afectan a personas con importancia social, económica y o política, y que derivaron en presiones de todo orden hacia la institución. Esta situación ha colocado al Servicio de Impuestos Internos en la disyuntiva de tener que optar por garantizar el carácter técnico y autónomo que ostenta como organismo fiscalizador, o de aceptar las presiones externas y actuar de acuerdo a las consideraciones extrainstitucionales, políticas o de otro orden. ¿Y en qué terminó? En que se sometió absolutamente. Es que imagínate lo absurdo. Yo la verdad que no sé comparadamente si ocurre así. Sé que en Estados Unidos, pero son distintas las instituciones. Tú necesites de una querella política para poder perseguir un delito. O sea, ¿por qué el Ministerio Público no puede perseguir directamente los delitos? Delitos tributarios. Y en Chile ocurre con los delitos tributarios, con los delitos electorales, y podría llegar a ser justificable por lo técnico en el caso de los delitos económicos si tuviéramos algo parecido a la SEC. Y nuestra Fiscalía Nacional Económica, wannabe, pero no llega allá. Oye, el lobby, ¿en cuánto influye en esto? Y hago estas preguntas porque Julio Ponce Lerú, el dueño de Soquimich, el yerno del general Pinochet, era asesorado por un lobista que es Enrique Correa, un destacado en ese tiempo militante del Partido Socialista, y por lo tanto cubriendo todo el arco. Y yo sospecho, obviamente, que sabía que le daba la plata, si era su sucesor al lado, estaba pegado, era como la sombra al cuerpo, como decía un profesor de Derecho en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Y sin embargo no pasa nada tampoco ahí. No hay investigación. Mira, Ahora, aquí hay lobistas, perdón, de la izquierda, Enrique Correa, y la derecha, los atienden a todos, como Cristina Vitar, así que no... Mira, el juez no Luis estoy haciendo Brandé distinción. hace mucho tiempo, a los inicios del siglo XX, dijo que la luz del sol era el mejor desinfectante. El lobby no tiene nada de malo, porque todos tenemos, organizados o no, y debiésemos tener la posibilidad de poder influir directamente en nuestras autoridades para que se acerquen su toma de decisiones a nuestros intereses. El problema es el lobby que se hace de manera absolutamente subrepticia, en comidas oscuras, en invitaciones, en viajes, de manera no declarada. Por eso es tan importante de que las personas que hacen lobby de manera legítima lo cacareen. Pero aquí no lo cagarean. Por eso estoy diciendo, lo cacareen, que se sientan orgullosos. Recuerdo un candidato presidencial, el candidato Sichel, que se avergonzaba en un debate de decir que era lobista. ¡Sí era lobista! Cuando yo soy abogado de ejercicio particular, cuando a mí me contratan un cliente y que necesita que yo haga una acción extrajudicial con el Estado para evitar, por ejemplo, una demanda, evidentemente, si yo soy un abogado honesto, que todo el mundo sepa que yo estoy tratando de que tal o cual cosa se resuelva extrajudicialmente de manera directa con una autoridad. Y voy y me inscribo y lo digo y lo cacareo y me conviene, porque la gente sabe que pueden confiar en mí y que quizás mi gestión incluso va a ser efectiva. Si no tiene nada de malo, va a pasar todo el día. ¿Sabes lo que pasa? El problema es cuando se hace como se hizo durante mucho tiempo y se sigue haciendo. Oscuro, con el favor, con el te contrato al hijo, a la hija. O asesoro empresas que están comiendo toda la política. Claro. Yo creo que es muy difícil que no lo sepan. Porque hay algo muy importante. A los abogados, los clientes no nos eligen, nosotros elegimos a nuestros clientes. ¿Hasta dónde cae todo esto? Porque, mira, estamos al final hablando de principios éticos, morales, y además de la historia por la que cada uno es marcado. Marco Enrique Jominami recibía financiamiento de Soquimich, iba a hablar con la secretaria de Patricio Contese, el gerente general de Soquimich. El yerno del general
que mató a su padre. Es que aquí no hay límites. Es que se ha perdido cualquier límite y por lo tanto hay personajes aquí peligrosísimos porque son capaces de hacer cualquier cosa para obtener un dinero. El gran drama de la corrupción es cuando la corrupción se normaliza y ciertas personas que racionalmente por ningún motivo tomarían una decisión la empiezan a tomar. Y por eso ocurren cosas tan irracionales como la que tú estás describiendo. Que si uno la dijera, es absolutamente irracional que una persona tal o cual reciba un financiamiento. Tendría que decir jamás. Y porque en nuestro país y en Latinoamérica muchas cosas se han normalizado. Tú hablabas hace un rato de los chilenos que antes pagábamos el pasaje del bus. ¿Y por qué hoy día no se paga? No solamente porque hoy día el sistema es mucho mejor, en varios sentidos. Los que nos movemos en transporte público sabemos que es mucho mejor. Puede tener deficiencias, pero mucho mejor. Y mucho mejor que en muchos países de Latinoamérica, por lo demás. Pero no pagamos el pasaje. ¿Por qué? Porque nadie paga el pasaje. Entonces la normalización de ciertas prácticas, y vuelvo una y otra vez, la impunidad de ciertas prácticas, llevan a que esas prácticas se normalizan y te encuentres con casos tan irrisorios como traspasos de dinero a través de sobres que todo el mundo veía. Hoy estamos hablando de lobistas. ¿Hay lobistas judiciales? Tú quieres hablar de un personaje alado que no vuela. Yo no quiero hablar de nadie o de todos. De un personaje alado que no vuela. O sea, a ver, básicamente sí. Pues, todos lo conocen, ha aparecido en muchos medios, no lo digo solamente yo, Eugenio González, llamado El Pingüino, en distintos medios, también por nosotros. John Campos, también. A ver, aquí hay personajes que actúan en los tribunales, tolerados por muchos jueces, y porque a muchos jueces les arman la carrera, ellos con sus contactos y por lo tanto los van siguiendo. Esos son. Mira, hay un libro que se llama The Enablers, los facilitadores, que habla básicamente cómo hay determinados terceros poderes que generan corrupción. Si hay algo que no hemos resuelto, no solamente acá, en otros países se ha resuelto mejor, es este rol de los facilitadores. Abogados, contadores, periodistas también. Absolutamente. Periodistas también. Sí, claro. Que trabajan de facilitadores de la corrupción. Que quizás no son los que, o también, meten la mano al saco de dinero, pero que sí reciben las monedas que caen de ese saco. ¿Qué es lo que recomienda el Grupo de Acción Financiera Internacional? Y que cuando yo mandé un tímido tweet, casi se me cae el mundo, que los abogados, los contadores, seamos sujetos obligados de declarar operaciones sospechosas. O sea, si llega a mi oficina alguien que me dice, mira Alberto, ayúdame a constituir esta sociedad fantasma que no tiene capital, con un empresario de una jurisdicción, hablemos de, no sé, de Sudán del Sur, y yo le digo, sí, no te preocupes, lo voy a hacer, porque obvio, ¿cómo no te voy a ayudar? Mi deber, representar a mi cliente. Bueno, en los países desarrollados yo estaría obligado a reportar esa operación. ¿Tú tuiteaste eso? En su momento sí. ¿Y qué te pasó? El colegio de abogados supuso. ¿El colegio? ¿Tú estás en el Yo soy colegiado, acabo de votar, de hecho. ¿Y se opuso tu colegio? Sí, claro. ¿Y por qué? Porque sigue existiendo esa idea de que el abogado representa solamente intereses de defensa de la justicia particulares. No. Los abogados somos grandes lobistas. Yo no tengo, lo digo acá, no tengo ningún problema de decir que sí, yo también he hecho lobby. Y públicamente, y cualquiera lo puede ver en el registro lobista. O sea, cuando yo he querido influir para que se pruebe una determinada ley de probidad con un determinado enfoque, es influencia, ¿no? Legítima, buena, favorable para la democracia, pero es influencia. Hay una cosa distinta en contratar lobistas. Una cosa es que uno manifieste una opinión, absolutamente. La manifestamos en la vida privada, pública, en todas partes. Absolutamente. Y otra cosa es que te contraten para. Exactamente. Y ahí el estándar es bajísimo en nuestro país. Es bajísimo en nuestro país. Entonces, evidentemente, el rol del facilitador, y ojalá se empiece a hablar más de eso, sea un rol que sea mejor visto. Sí. Bueno, esto nuestros amigos de Latinoamérica lo saben. Los contadores del narco. Uno cree que el narcotráfico no tiene contabilidad. O no tiene fundaciones, o no tiene gremios. Obvio que los tiene. Y por eso el riesgo en Chile, y aunque nos digan que seamos exagerados, es que pasemos de las fundaciones que financian la política de manera ilegal a las fundaciones que sean de lavado del narco. Oye,
A propósito del Poder Judicial, cuesta investigar el Poder Judicial en Chile. Nosotros descubrimos el caso de una jueza de garantía. Es muy importante una jueza de garantía porque establece, entre otras cosas, las medidas cautelares con respecto a una persona, o sea, los límites a su libertad. En un tribunal unipersonal, además. Y descubrimos que una jueza, que es Graciela Muñoz, se fue a Italia a dictar justicia desde Italia a través de forma telemática. Eso está prohibido. El Código Orgánico de Tribunales chileno establece que tienen que vivir en el asiento del tribunal, en el mismo lugar. No le preguntó a nadie, y ella dice es que nadie me fiscalizó, pero tenía que preguntar, tenía que dar fundamentos, tenía que haber una resolución. No hizo nada y se fue. Y ha costado mucho, fíjate, investigar esto. Nosotros pedimos... Recién la Corte está haciendo algo muy tardío. Sí, pero le preguntamos a la Corte de Apelaciones, su superior jerárquico, y la Corte se reunió en pleno y no contestó. Y decidió mandar los asuntos a una especie de organización que tienen de transparencia, los tribunales, que se demoró mucho, y de todas las preguntas contestó una. Y la otra quedó en el limbo, todas las otras preguntas. No pidió autorización. Ella es hija de un ministro muy poderoso de la Corte Suprema, que es Sergio Muñoz, un ministro al que le tienen mucho miedo por lo demás. Pero cuesta investigar el Poder Judicial. No hay transparencia ahí, en algunos casos. Bueno, ¿quién controla el Contralor? No porque no estoy hablando del Contralor General de la República chileno. ¿Quién controla a quién administra justicia? Es un problema bastante histórico, pero que evidentemente en un poder judicial tan jerarquizado como el chileno quizás es peor, porque la corrupción, Tomás, tiene 3 ingredientes mínimos. El monopolio de la decisión, el control y la falta de transparencia. Cuando esos 3 ingredientes se dan, bueno, evidentemente podemos tener un caldo de cultivo para la corrupción. En estos momentos hay una crisis en el gobierno por dineros que se pasaron a determinadas fundaciones a dedo, sin ningún concurso público. Fundaciones que tenían un rol político, porque además lo decían en su página web, no es ningún secreto. Ahora se descubrió que parte de ese financiamiento recolectaron platas que fue a las campañas del apruebo, y ahora surge entonces un aspecto además del financiamiento de las campañas, y donde además están involucrados solo militantes de un partido que es un partido oficialista, que es Revolución Democrática, uno de los partidos del Frente Amplio. ¿Qué crees tú? Primero te quiero preguntar si este asunto de las fundaciones, que tienen muy poco control en Chile, muy poco control, ¿es un asunto generalizado donde podría haber corrupción o no? Hace mucho tiempo se dijo. Recuerdo la primera vez que esto lo empezamos a levantar. Yo estaba en Chile, estaba en el gobierno en ese momento, y Janet von Boldensdorf fue a mi oficina a decirme, ojo, que se acaba de aprobar una nueva ley de participación ciudadana y vamos a tener una explosión de fundaciones. Efectivamente, hoy día en Chile crear una fundación es muy fácil, muy fácil. Y cero control, o muy poco control. Entonces, claramente, más tarde que temprano, algunas iban a ser, y quizás muchas más de las que creemos, iban a ser utilizadas como vehículos de corrupción. Déjame dar un acento a lo que está ocurriendo hoy día. Lo primero, que yo creo que esto se debe al hipermoralismo político de la generación gobernante o de la gente que está gobernando. Desde Génesis 2 en adelante, y acá no voy a predicar, el ser humano ha tenido la tentación de la corrupción y ha optado muchas veces por la corrupción. Yo no soy un santo, creo que tú, Tomás, tampoco, no soy un delincuente tampoco, pero he mentido, he cometido errores, me arrepiento de cosas que hice, no me arrepiento de otras cosas que hice, tengo más pudor, más culpa, etc. Somos seres humanos. Entonces, cuando se levanta un ministro de Estado, que ya es ministro de Estado, Giorgio Jackson, a decir que tiene una moral diferente que todo el resto, superior. Superior. Lo dijo Jacques Maritain, no estoy haciéndole alegoría al humanismo cristiano, pero dijo, el hipermoralismo, en El hombre y el Estado, dice, el hipermoralismo es tan grave como el amoralismo. Entonces, cuando uno tiene un predicador que habla de una moral superior, los pies de barro están a la vuelta de la esquina. Y lo que está ocurriendo ahora es que los pies de barro, nos dimos cuenta, ¿cuánto? En 1 año y medio, que los tenían demasiado bien plantados. Digo. Mira, el gobierno chileno está en estos instantes en una crisis muy grave y puede incurrir en muchos errores. Vamos a hacer una pausa, te voy a preguntar qué debiera hacer el presidente Boric ahora. Y después quiero que tratemos algunos casos de corrupción internacional. O sea, en el deporte, lavallato, mucha corrupción internacional a nivel latinoamericano, donde están involucrados enormes personajes. Uno dice, es que esto llega hasta arriba. Y por lo tanto hay un poder corruptor gigantesco ya transnacional. Volvemos en un instante.
Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. CDF, garantía de confianza. Estamos con Alberto Pérez. Alberto, el gobierno chileno, el gobierno de Gabriel Boric, el gobierno de la nueva generación en Chile, está en estos instantes con muchísimos problemas. Más allá de los problemas políticos, perdió 2 elecciones, además por una avalancha de votos en contra. Me refiero a la no aprobación, al rechazo a un proyecto constitucional y después la elección de consejeros constitucionales para redactar una nueva constitución donde fueron barridos por el electorado. Pero ahora, casos de corrupción claros de un partido de gobierno, donde todos son de un partido, que son Revolución Democrática. Están saliendo nuevas denuncias y esto es una especie de avalancha de denuncias en las últimas horas. ¿Qué debiera hacer el presidente? Porque estos son casos de corrupción claros. Difícil pregunta y opinión muy personal, por supuesto, como siempre. Yo creo que el presidente ya no puede gobernar. ¿Cómo? Creo que el presidente ya no puede gobernar y lo que le queda es administrar. Pero a ver, en Chile el presidente, este es un régimen presidencial en que el poder se concentra en el presidente y donde además el presidente tiene, todos lo sabemos, muchísimas facultades. Si no está en condiciones de gobernar, se produce un vacío de poder. Que lo van a tener que llenar todas las instituciones en conjunto. Como no nos ocurrió hace tan poco tiempo. O sea, al final, ¿qué es lo que pasa el 15 de noviembre de 2019? Es que el poder presidencial es superado por el poder de la política. Y toma una decisión que finalmente es iniciar este proceso inconcluso de cambio constitucional. Yo creo que el presidente hoy día, insisto, y por eso vuelvo a decir que es muy personal, etcétera, no puede gobernar porque no es que no tenga la capacidad de él, sino porque sus bases más importantes, por un lado que era la moralidad y por otro lado que era el programa de gobierno, ya no existen. El programa de gobierno se acabó el 4 de septiembre, cuando se rechazó el proyecto de nueva constitución. Y el que fueran diferentes al resto de la política, o mejores que el resto de la política, se acabó la semana pasada. Y se acabó. Entonces va a ser muy difícil que se pueda gobernar. Por lo mismo, yo creo que, como se ha hecho en otras ocasiones en nuestra historia, se hizo el año 24, 25 también. Hay que exigir responsabilidades ahora políticas. Pero por supuesto que quién? sí. ¿Quiénes se tienen que ir para dar una señal? O sea, lo que queda claro es que si esto es tan masivo como parece en Revolución Democrática debiese salir del gobierno. Que el presidente tendrá que gobernar con los que nunca quiso. O sea, con el Partido Socialista, con el PPD, ya, pero con la democracia cristiana. El ministro socialista, el ministro de la vivienda, ¿dónde está el problema? Sí, estoy de acuerdo en lo puntual, y creo que el ministro Montes está, digamos, a una seremía de salir, o sea, no aguanta mucho tiempo, pero eso digamos que es ocasional. Pero si el problema es, porque aquí lo que estamos hablando es que uno de los partidos principales de gobierno creó, no sé si como partido, pero parte grande de sus dirigentes, entre ellos su expresidenta, aparentemente creó un ardid para defraudar al fisco. Alberto, esa es la acusación. Este es un mal que tenemos en toda América Latina, en el mundo también, si no voy a decir, pero en América Latina muy fuertemente. Fíjate que no soy tan aficionado al fútbol, pero cuando se trata de mirar cosas hay que mirarlas.
Lo que pasó con la Conmebol, el fútbol, todos los dirigentes principales del fútbol de Latinoamérica, todos cayeron por corrupción, incluyendo el chileno, Jadwe, pero también en Argentina, Guatemala, Panamá, todos. Hay que buscar todos los países, están todos. Esta es una corrupción generalizada. ¿Quieres que hagamos un recorrido? A ver. ¿No del fútbol? Sí. ¿De los presidentes? Ya, vamos. Argentina, Cristina Fernández, procesada por corrupción. Paraguay, Horacio Carter es en la lista negra de corruptos de Estados Unidos. Bolsonaro y Lula, ambos para sus lados. En Perú, bueno, llegamos hasta Alan García, difunto Alan García. Que se pegó un tiro cuando iba a ser detenido. Exactamente. En Ecuador está gobernando por decreto, pues también acusaciones de corrupción, etcétera. Han llegado a un acuerdo, no se ha caído todavía la estantería nuevamente en Ecuador, que se cayó muchas veces. Las acusaciones contra Petro son brutales. Venezuela es un estado corrupto. Absolutamente. ¿Dónde está el oro venezolano? Está en Turquía, no está en Venezuela. Perú, bueno, ya lo hemos hablado, 4 presidentes. Sigamos. 4 presidentes. Déjame un poquito más. Vámonos a Martinelli en Panamá. Luego sigamos con Flores, Funes, Saca en El Salvador y Bukele. Porque los autoritarios siempre son corruptos. Siempre. Es imposible que con ese control de poder no seas corrupto. Guatemala, veamos lo que ha pasado con el presidente Jean Matei, lo que pasó anteriormente con el presidente anterior, cuyo nombre no recuerdo, el que era humorista. Nicaragua, bueno, ni hablar. México. La diferencia entre Kim Jong-un y los Ortega es casi ya mínima. ¿Y México qué? Y México, que sabemos que tiene quizás de los problemas más severos por su poder económico. Entonces, mira lo que hicimos. Recorrimos desde Argentina hasta México. Y podríamos seguir Donald Trump. Y podríamos seguir con Trudeau, que fue cuestionado fuertemente por financiamiento de su campaña. Entonces, creer que hay alguien que esté libre es el error. No hay nadie libre. La gran diferencia es cómo tú reaccionas. Pero hay distintas intensidades también. Intensidad, por supuesto. El homicidio es distinto que las lesiones. Estoy de acuerdo contigo. Pero también la diferencia es cómo tú reaccionas. Por eso yo creo que las esperanzas son que efectivamente haya reacción. Hay organizaciones tan poderosas que son capaces de corromper a distintas cúpulas políticas de muchos países al mismo tiempo, como Odebrecht, que tienen esta capacidad corruptora gigante. No existe nada más transnacional que la corrupción. Sí, pero una organización que corrompe a todos. 6 de cada 10 bandas de crimen organizado, porque eso era Odebrecht, no era una empresa, era una banda de crimen organizado que tenía hasta su banco para lavar dinero, cometen actos de corrupción. Esa es la estadística. Evidentemente, para que el crimen organizado funcione, y hablamos desde los crímenes más horrendos, del tráfico de niños, órganos, etcétera, hasta digamos, el crimen organizado, digamos, más bien tributario, fiscal, etcétera, necesita la corrupción para funcionar. Odebrecht estuvo en 10 países, corrompiendo a 10 países. Acá, porque también estuvo en Angola. Sí, pero aquí en América Latina, 10 países. Pero no se parece tanto a lo que tú hablabas hace un rato, la Conmebol. Tú sabes que la Conmebol, hasta hace muy pocos años, y desde el año 1997, tenía inmunidad diplomática a su sede. Sí. Entonces, la corrupción es transnacional. Y por lo mismo, la única forma de que nos fuera bien en este combate es que el combate fuera transnacional. ¿Por qué a Europa Central le va mejor que a nosotros en el combate contra la corrupción? ¿Por qué? Porque los fiscales trabajan juntos. Anda a pedirle la hoja de vida, el prontuario de un narcotraficante venezolano al gobierno venezolano. ¿En cuántos meses te llega? Tú trabajas con Gendarmería muchas veces, las ha cubierto. Yo tengo la suerte también de conocer muy bien esa institución. Y no saben a quién toman detenido, porque conseguirse un prontuario es imposible desde el gobierno venezolano. ¿Qué ocurre cuando un candidato presidencial recibe financiamiento ilegal de empresas externas? ¿Qué pasa con la seguridad nacional? ¿Qué pasa con los secretos que tiene cada país? ¿Qué pasa con ciertas dignidades? Eso pasó en Chile con OAS, por ejemplo, que le pasó un avión de nuevo a Marco Enríquez Ominami, y eso fue público. Incluso la fiscal que lleva el caso, que Jimena Chong, lo dijo. Probaremos que es Marco Enríquez Ominami que en su domicilio particular recibe un ejecutivo brasileño encargado para el Cono Sur en época de su campaña presidencial.
y que se reúne con el mismo ejecutivo en un aeropuerto privado, etcétera, etcétera. Está todo el relato. Esto debe pasar con muchos candidatos. Esto lo sabemos porque es chileno. ¿Y por qué lo dejaron caer? ¿Y quién lo dejó caer? Porque de otros no se sabe, por no eso supimos. digo. Sí, claro. O sea, yo acá no voy a defender a los que están siendo juzgados o a los que han sido presos. No lo voy a hacer. Y quiero que no se entienda así. No, porque en el caso de Soquimich muchos están ocultos, ¿no es cierto? cierto? Orpiz, el senador Orpiz termina preso, sí, y sus compañeros terminan libres. Sí. Y no tengo ninguna duda que muchos de sus compañeros cometieron lo mismo o peor. Peor. No tengo posiblemente. Posiblemente. Nunca lo vamos a saber. ¿Ah? En el caso que tú me comentas, hay dos hechos que llaman la atención. Primero, bueno, la persecución bastante selectiva y que está bien, pero por otro lado, ese juicio lleva 11 años de tramitación. La justicia, si no es oportuna, no es justicia. Ni para los inculpados, ni para los imputados, ni para las víctimas. Ni para las víctimas. Oye, en Argentina, ¿qué pasa en Argentina? Se acusa de lavado de dinero, de repente hay un señor que empieza a lanzar unos bolsos de dinero, pero no poco dinero, 9 millones de dólares al interior de un convento, empieza a lanzar bolsas. Después a la hija de la presidenta, en ese tiempo, de la presidenta Cristina Fernández, a Florencia, le encuentran en una caja fuerte 4 millones, una muchacha de 26 años en ese momento, 4 millones y medio de dólares y no pasa nada. Tengo muy buenos amigos argentinos, sobre todo el capítulo de Transparencia Internacional, y uno de ellos me decía algo para poder entender algo de esto, porque Argentina es muy difícil de entender para un chileno o para un extranjero, desde el peronismo en adelante, digamos. Y me decía, nosotros vivimos con algo que se llama la desesperanza aprendida. ¿No hay nada que hacer? No hay nada que hacer. Oye, estamos terminando. La labor de los medios. ¿Existe la voluntad en el poder de acallar a los medios? Porque los medios finalmente de una u otra manera algo fiscalizan. No sé si tanto. Se intenta hacerlo, de todas maneras, pero el gobierno chileno anunció, dictó un decreto y anunció la formación de una comisión asesora contra la desinformación, una especie de que esa comisión va a determinar cómo son las cosas. Quiénes mienten, quiénes no mienten, quiénes... ¿Te parece que esto es un avance, un retroceso en Chile o no? Un retroceso. De hecho, hoy día sale una columna mía al diario La Tercera con otros dos profesores de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez. Los medios no son los que crean las noticias falsas. Tú puedes tener un énfasis, puedes tener un mal titular, puedes tener incluso un mal trabajo periodístico, hacer mal la pega. Puedes haber tenido un tipo que no sabía redactar, una fuente que te engañó. Eso no es real malicia. La doctrina norteamericana, esto lo resolvió hace mucho tiempo, antes de que existiera el Internet. La doctrina de la real malicia. ¿Cuándo y solo cuándo debiese ser condenado por la justicia un medio? Cuando se compruebe que existe la real malicia, es decir, la real intención de causar daño a través de una mentira. Y los medios tienen todo el derecho a tener líneas editoriales. Los medios no son la comunidad de Los Ángeles, que son eunucos y que no tienen colores políticos. Esta radio, el canal que nos está viendo, tiene propietarios, tiene línea editorial, tiene énfasis. Tu radio da poca música y da más noticias. Tiene más comentaristas y menos de tal forma y de otra, y está profundamente bien. Que eso se cuestione es absolutamente totalitario, y yo veo un olorcillo totalitario en esta comisión. ¿Tú alguna vez pensaste, creíste que Gabriel Boric tendría esta actitud de olorcillo totalitaria? ¿Te llevaste una sorpresa? Yo creo que no, porque hace mucho tiempo en nuestro país se instaló la idea de que nosotros seguimos instalados en el año 80 con dos grupos mediales hegemónicos, y eso ya no existe. El otro día alguien me lo decía, y perdón quizás por lo autorreferente. Hoy día un tuit de una persona natural vale mucho más que una hora en un canal que no ve nadie, a pesar de que sea del empresario más grande de Chile. Gracias, Alberto. Muchas gracias a ti. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos.
Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.